Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la música como excusa. Hoy, más que música, la excusa va a ser la literatura. Me llegaron una serie de libros de regalo. La verdad que incluso esto sumado a algunos libros que he comprado este último tiempo. eh, son, son, no sé, 20 libros que me han regalado últimamente, básicamente porque estuve de cumpleaños. Y cuando estoy de cumpleaños, bueno, los amigos traen libros que a veces uno no compra porque son muy caros o porque son libros que están fuera de la línea de lo que yo leo. Sin embargo, es la oportunidad que tengo para descubrir otros mundos. Como siempre, un buen libro abre puertas, abre ventanas y nos invita a pasear por terrenos, a veces por lugares desconocidos, y eso es lo fantástico que tiene la literatura. Eh, Así que bueno, eso va a ser el capítulo de hoy. Vamos a revisar los libros muy someramente, porque la verdad que solamente empecé a leer uno en estos pocos días, en 5 o 6 días empecé a leer solo uno. He ido un poco lento, los otros tendré que ir viéndolos en la medida que vaya superando la lectura de los libros anteriores. Así que vamos a hacer comentarios generales, incluso desde el prejuicio que puede significar las portadas o las solapas, ¿no es cierto?, con sus explicaciones. Así que el capítulo de hoy vamos a revisar los libros que me regalaron para mi cumpleaños. Bienvenidos. Hola, como les decía, vamos a revisar libros que me regalaron para mi cumpleaños. Son libros muy distintos unos de otros, tan distintos como son mis amigos, la gente que se acercó a saludarme. Y la verdad que, bueno, les agradezco a todos ellos muchísimo por el cariño manifestado en estos libros que, como les decía en la introducción, son ventanas que se abren, son mundos que se abren siempre para nuevos conocimientos, para nuevos disfrutes, para nuevas cosas. Bueno, son aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 libros. Yo pensé que hay unos más por ahí. Vamos a analizar algunos de los que me llegaron, porque no sé si vamos a tener tanto tiempo. Y vamos a partir por un libro exquisito que habla nada menos que de Mediterráneo. Mediterráneo es el disco fundamental de la discografía de Joan Manuel Serrat. Ahí está con su portada, Serrat en la encrucijada, de Luis García Gil, una edición de FM de la agencia española de noticias. Serrat en la encrucijada. Bueno, es un análisis de Serrat. El libro reconstruye la gestación del disco Mediterráneo, aportando datos desconocidos. Bueno, decíamos que este disco Mediterráneo es el disco fundamental de la discografía de Serrat. Es un disco ampliamente conocido, con unos arreglos fantásticos, que creo que de Ricardo Miralles, no recuerdo muy bien, grabado en Milán el año 72, el año 71. No recuerdo muy bien el año que fue grabado, el año 71, correcto. Y que bueno, aquí se sumerge García Gil en los detalles de su grabación y lo que inspiró a Serrat a escribir estas canciones, que son todas himnos del cancionero español, latinoamericano y diario. Ha sido un libro interesante, se suma a otra literatura que yo tengo de Serrat, viene a complementar la mirada sobre su vida, la mirada biográfica, la mirada sobre su obra, en un minuto oportunísimo, porque este año, a fin de año, Joan Manuel Serrat hace su último concierto, entiendo que en Barcelona, y con eso se despide. Hay un concierto programado para Chile de aquí a octubre, creo. Desgraciadamente no alcancé a conseguir entrar, pues se agotaron muy rápido. A Serrat lo he visto muchas veces en vivo. Así que, bueno, el hecho simbólico era ir a verlo por última vez, pero no va a ser posible. Me tendré que conformar con mi discografía, amplia discografía, tanto en compact disc como en vinilos de Joan Manuel Serrat. Un disco que agradezco, o sea, un libro que agradezco muchísimo y que por supuesto lo vamos a leer eh, con mucho entusiasmo. Siguiendo con la música, vamos a continuar con la música. Aquí tengo un libro de portadas. Eh, Estos libros de portadas, estos libros gráficos son súper interesantes, porque no solamente porque nos muestra portadas de discos, en este caso portadas de rock, que bueno, uno las conoce, por supuesto, traen los discos que uno tiene,
sino básicamente porque son capaces de hacer un análisis, de hacer una recopilación analítica de las carátulas de los mejores artistas, tratar de interpretar, unir elementos, cuáles son los elementos comunes en cada una de las carátulas, cuáles son los artistas que están detrás de ellas. Tengo uno parecido con carátulas de jazz. No tenía uno de rock, de esta famosa editorial Taschen, que siempre presenta unos libros con una gran impresión, con cartón de tapa y una hoja de cuché de altos gramos, muy interesante, por supuesto, con los datos de cada uno de los discos, de los artistas, de los directores de arte, de los fotógrafos que actúan detrás. Siempre son libros súper interesantes, me encantan las carátulas de los discos. De hecho, una de las gracias que tiene precisamente el vinilo, el long play, es que uno no solamente disfruta de la música que viene adentro, sino que de las carátulas que en su detalle muestran parte de la expresión de un artista. Siguiendo con discos vinculados con música, con libros vinculados con música, este es un libro, yo quiero decir que un libro que siempre lo quise tener. Cuando iba a la librería, la verdad que siempre lo tomaba, veía el precio y la verdad que decía, para la otra. Y es el libro de Bob Dylan, todas sus canciones. La historia detrás de sus 492 temas, un libro donde no solamente muestra las canciones, sino que las analiza una por una, muestra el contexto, cómo se compusieron, los datos de grabación, las fechas, los productores, los músicos que están detrás de cada tema, las motivaciones que tuvo Robert Zimmerman, Bob Dylan, en componer cada uno de los temas en un orden cronológico, disco por disco, incluso aquellas canciones que quedaron fuera, las versiones que quedaron descartadas, que posteriormente fueron editadas en los discos, los famosos bootlegs. Y bueno, yo creo que es un libro fundamental. Tengo uno igual de los Beatles, que yo creo que hay pocos artistas que meritan tener un libro como este, de este peso, a un gran ladrillo, con todas las canciones. Keith Girl from the North Country, justo saco este tema, ¿no es cierto?, que interpreta con Johnny Cash, el tema antiguo, tradicional, en fin. Aquí vamos viendo, ¿no es cierto?, Absolutely Sweet Mary de Blonde on Blonde. Estupendo libro, realmente de permanente consulta, mientras escuchamos la fantástica música del bate de Missouri. Aquí otro libro interesante en la línea del arte, comprender el cine y las imágenes, de René Gardier. Bueno, estos libros son más bien de análisis lingüístico del cine, del lenguaje del cine. Le pegué una ojeada y la verdad que hay mucho de lo que estudié en mi época universitaria, de la sintagmática de Metz, por ejemplo, cuáles eran los elementos sintagmáticos, gramaticales que podíamos encontrar en el lenguaje audiovisual, tanto desde el punto de vista del significante como del significado. Son libros un poco más densos, requieren algún conocimiento previo de lo que es el lenguaje del cine, pero son libros interesantes. Hace tiempo que yo no compraba literatura de este tipo. Tengo algunos libros de mi época juvenil y algunos otros que he ido comprando después, pero hace tiempo que no volví a sumergirme en el mundo del lenguaje del cine. Comprender el cine y sus imágenes, un libro que por supuesto hay que leer con lápiz en mano para ir subrayando algunos elementos que pueden ser interesantes a la hora de revisar o de ver filmes. En la línea de la fotografía ahora, aquí tenemos un finísimo libro, Heffer, 1886-1920, que son fotografías antiguas de Chile, del litoral central, de Valparaíso, de Viña del Mar. Ahí está, por ejemplo, el edificio de la Bolsa de Valparaíso. Son fotografías hermosísimas. Ahí hay fotografía del plan de la ciudad de Viña del Mar, cuando recién se estaba empezando a construir la ciudad a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Son estas fotografías que siempre hay algunas de las casonas de la época, parques de la época de la Belle Époque. Son fotografías de excelente calidad, en color sepia,
Hay fotografías del sur de Chile, aquí tenemos fotografías, ¿no es cierto?, de pueblos originarios, de mapuche en sus chozas en esa época. Muchos de estos conciudadanos siguen habitando desgraciadamente en las mismas condiciones precarias, pueblos postergados. En fin, aquí tenemos algunas fotografías de Santiago. Bueno, siempre es interesante ver esto. Yo creo que la memoria hay que motivarla con imágenes del pasado, y uno hacer la comparación necesaria con cómo ha pasado el tiempo, cómo las ciudades van cambiando y las culturas. Un estupendo libro, un hermosísimo libro, finamente editado, que realmente es un aporte a mi colección de libros. Y en la misma onda, ya que me gusta la fotografía, un libro de fotografías de París Mon Amour, fotografías de época, preciosas fotografías, con París con nieve, en fin, son fotografías de distintos fotógrafos de la época, también una colección Taschen, fotos ahí del fin de la guerra, los niños con los puños en alto. Hermosísima fotografía de Jean-Claude Gaudrin, gran fotógrafo de época. En otra temática, bueno, no es un libro de música, pero bueno, está vinculado a un gran artista como David Bowie. Esta sección de la lectura de David Bowie son los libros que Bowie dice le cambiaron la vida. Increíble cómo un artista como Bowie, un artista tan completo, complejo, nos desliza, no sé, en este libro cuáles son todos esos libros que le marcaron en su vida. Hay libros, por supuesto, extraordinarios que uno por todos conocidos: La naranja mecánica de Anthony Wood, Burgess, de Albert Camus, El extranjero, El infierno de Dante Alighieri, Lolita de Nabokov, Madame Bovary de Gustave Flaubert, bueno, El infaltable Elíada de Homero. Tenemos, en fin, La tierra baldía de T.S. Eliot. Bueno, algunos otros: Silencio de John Cage, El 1984 de Orwell, Dogma y ritual de la alta magia de Elias Levy, El camino de Jack Kerouac, El vientre de la ballena de Orwell. En fin, una serie de libros que El oro de Flaubert de Julian Barnes, estupendo libro. Y en fin, son, como les digo, son aproximadamente 200 libros. Son 100 libros. Son 100 libros que nos recomienda David Bowie. Realmente interesante. Vamos a ver cuáles son los análisis de cada uno de los libros que él hace. Luego tenemos La rueda de la vida de Elizabeth Kubler-Ross. Este libro ni lo he abierto, viene con un marcapágina. No he visto el testamento espiritual que nos enseña a amar la vida reconciliándonos con la muerte. Bueno, interesante tema. La reputada psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross supo de muy joven de su misión en la idea del sufrimiento humano. En fin, La rueda de la vida. Siempre las reflexiones respecto de la vida y la muerte son interesantes. Y bueno, vamos a ver este testamento espiritual de esta destacada psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. En la misma onda de reflexión, aquí un libro de Joseph Ramos, Creer o no creer. Este es un libro que ya le elogié, una reflexión de Joseph Ramos, un economista académico de la Universidad de Chile, creo que es puertorriqueño, de orígenes puertorriqueños, nacionalizado chileno muchos años en nuestro país, y se sumerge en un tema que no es el propio, que no es la economía, que no son los números, no son las finanzas, no son los negocios internacionales, sino más bien no es la macroeconomía, sino es el misterio de Dios a la luz de la razón. Viendo la solapa y viendo un poco lo que escribe, nació en Filadelfia, Joseph Ramos, no es puertorriqueño, escribió en Nueva York. En fin, viendo la solapa y echando una ojeada rápida, claro, él trata de hacer una reflexión acerca de la creencia. Está bien distante lo mío, porque la verdad que yo no creo, pero tengo harta literatura al respecto, pero interesante saber, por supuesto, un hombre como Joseph Ramos qué piensa respecto de la creencia en Dios.
siempre es interesante conocer lo que piensan, lo que no piensan como uno. Bueno, Zygmunt Bauman, el fundamental Zygmunt Bauman para los tiempos que corren, vivir en tiempos turbulentos. Este libro no lo he leído, por eso lo muestro, digamos, porque he leído otras cosas de Bauman, siempre con sus reflexiones interesantísimas. Aquí, bueno, básicamente son conversaciones con Peter Hafner, conversaciones realizadas entre el febrero del 2014 y abril del 2016. Conversaciones de Hafner junto con Bauman respecto de estos tiempos turbulentos que están corriendo, y esto ya hace casi 10 años atrás, 8 años atrás. Yo creo que tienen plenamente vigencia. Luego un libro también en la onda de la reflexión sociológica, antropológica, diría yo, el guía del cazador-recolector para el siglo XXI, cómo adaptarnos a la vida moderna, cómo nos adaptamos a los tiempos que corren, cómo a partir de un mundo donde se derriba la ideología, como decía Francis Fukuyama, empezamos a reconstruirnos nosotros mismos como cazadores-recolectores que en el fondo somos, como el simio evolucionado cazador-recolector. Nos podemos adaptar a los nuevos tiempos de la tecnología, de las comunicaciones, de lo digital. Bueno, es sugestiva la portada, ¿no es cierto?, de esa lanza con los conectores de internet. El libro de Heather Egin y de Brett Weinstein, por ahí estuve viendo que creo que son matrimonio ambos, y bueno, muy en la onda de los libros de Yuval Harari, que siempre son interesantes para mostrar nuevas reflexiones de los tiempos que corren. Y este es un libro súper especial para los que somos amantes de la literatura universal. El Principito, yo tengo varias versiones del Principito, en inglés, en francés, en español, en italiano, en quechua, pero esta es una versión que es en castellano, pero tiene estas imágenes, ¿no es cierto?, donde se van abriendo, ¿no es cierto?, el corderito, la caja, ¿cierto? Esta es la caja en 3 dimensiones. Entonces es un libro que me muestra cierto movimiento, ¿no es cierto? El libro es un libro hermosísimo, con estos aquelados de imágenes, una edición realmente lindísima, muy fina, y claro, por supuesto, un libro que merita otro tipo de lectura. Este es Planeta con sus baobabs, ¿cierto? Realmente interesante, La Rosa. Bueno, es un libro con imágenes que se levantan, miren esto por ejemplo, miren. El farolero, hermoso libro en 3 dimensiones del Principito, el clásico de Antoine de Saint-Exupéry. Y a propósito de Antoine de Saint-Exupéry, ¿sabían ustedes que Antoine de Saint-Exupéry con Jean Mermoz y otros aviadores de la era postal francesa inauguraron las rutas postales entre Buenos Aires, París y Santiago de Chile? Que Antoine de Saint-Exupéry anduvo por estos cielos atravesando la cordillera de los Andes. Bueno, es una historia conocida de Saint-Exupéry que lo vincula con nuestro territorio. Aquí una colección, son 15 libros de lo mejor de la pintura chilena, Juan Francisco González, Magdalena y Aurora Mira, Juan Mauricio Rugiendas, el pintor holandés que se radicó en Chile, recorrió toda Latinoamérica con cuadros preciosos, la de Lolita. Bueno, son una colección completa. Alfredo Helsby, Alfredo Valenzuela Llanos, pintores naturalistas del fin del siglo XIX, principio del siglo XX, lo mejor de la pintura chilena en una obra realmente extraordinaria. Thomas Sommerscales, la verdad que agradezco al amigo que me regaló, ya se lo agradecí por supuesto, así que una enciclopedia de lujo realmente, de los mejores pintores, que nos falta muchos más: Valenzuela Llanos, Ramón Suber Casó, Alberto Recolugo, Raimundo Monboazán, los mejores pintores
chilenos de todos los tiempos, básicamente los clásicos en realidad. Y dejo para el final un libro que también cita Bowie, lo cita entre los libros que hay que leer, y se trata nada menos que El baile de Natacha, que es el libro que empecé a leer, de Orlando Figes, del historiador británico Orlando Figes. Una historia cultural de Rusia. Bueno, El baile de Natacha parte de una escena del libro La guerra y la paz, de Tolstoy, y nos relata en una lectura muy amena, un libro de un análisis cultural, antropológico, la identidad, el ethos del pueblo ruso. Hoy día que lo ruso está un poco de moda por lo que significa el conflicto con Ucrania, la sospecha o el rencor que podría tener la humanidad contra Putin y Rusia con la invasión que ha hecho a Ucrania. Sin embargo, bueno, aquí hay mucho más que eso, porque se analiza el pueblo ruso, el caleidoscópico pueblo ruso en su historia. Incluso analiza los porqués de su cultura, de su identidad, los porqués de su política, de la forma que construyó su sociedad, la Rusia imperial, después la Rusia soviética y ahora la Rusia postmoderna, la Rusia moderna, que mantiene los mismos elementos de gobierno autoritario y de una Rusia siempre dividida o tensionada por su carácter eslavo ruso, también marcado por influencias más orientales, mongola, y por un lado occidental, por una Rusia occidental, que fue la que marcó por mucho tiempo la Rusia europea. Y esa impronta occidental europeizante que de alguna manera también se vio superada por la condición eslava rusa que ellos traen en la sangre. Parte con una anécdota que atraviesa, al parecer, todo el libro, por lo menos los capítulos que hasta ahora he leído, que es el baile de Natacha, una condesa que va a un pueblo en el campo. En el campo se reencuentra esta condesa que representa la élite de Moscú, que representa, podríamos decir, una cultura mucho más occidental, como decía, europea, y se reencuentra con su cultura campesina, y ahí aflora, casi sin querer, sale inevitablemente de sus poros las ganas de disfrutar una música ancestral que está en sus genes, o bailar la música de una balalaika. O sea, cómo Rusia tiene que enfrentarse permanentemente a su vocación de país europeo y al mismo tiempo de mantener su identidad rusa. En un país de millones de kilómetros cuadrados, extensísimo, tan extenso que es difícil de gobernar, en una latitud poco amable para la subsistencia de la población, en una latitud que en Chile estaríamos entre el Golfo de Pena y la Antártida, entre el Cabo de Horno, perdón, entre el Cabo de Horno y la Antártida está el promedio del territorio ruso, o sea, el territorio inhóspito, con nieve, con tormentas, con grandes bosques y tundra, con muy poco espacio cultivable, un país que tiene que gobernarse federalmente, históricamente, con mucha autonomía local, sin embargo un férreo poder central desde Moscú. Y la fundación de San Petersburgo por el zar Pedro el Grande, realmente interesante la descripción que se hace de la construcción de esa Venecia a principios del siglo XVIII, como San Petersburgo, como la ciudad mágica, como la ciudad símbolo, ¿no es cierto?, de todo el poderío del emperador. En fin, un libro súper interesante. Yo creo que lo vamos a terminar probablemente más rápido de lo que pensamos. Esos son los libros que me han regalado, algunos de los libros que me han regalado. Hay otros por ahí, la verdad que ya nos pasamos un poco el tiempo, pero bueno, agradezco siempre estos excelentes regalos. Les vamos a ir dando, algunos libros son para leer obviamente enteros, rápido, y otros son más bien de consulta, pero vamos a hincarle el diente y el ojo, ¿no es cierto?, a esta literatura siempre interesante, que nos hace disfrutar mejor la vida. Muchas gracias. Si les gusta, suscríbanse al canal y nos vemos en otra oportunidad, en una próxima oportunidad. Chao.